compartiendo, me voy a nuestra página. Bien, esta unidad está atenta a los problemas cardiovasculares, ¿sí? Y principalmente hacia las cardiopatías congénitas y adquiridas en la infancia y la insuficiencia cardíaca. Para tranquilidad de ustedes, la anatomía y la fisiología de la infancia, si no está modificada por cardiopatías congénitas, que es el último tema de esta unidad, es la misma que la nuestra, yo con casi 50 años y ustedes que son más jovencitos. Entonces, la anatomía y la fisiología del corazón, ¿sí? Es la misma si no está modificada por problemas congénitos, que eso lo vamos a ver más adelante. Así que todo lo que vamos a ver hoy y la clase 2 es el mismo corazón que tenemos ustedes, yo y un niño de 1 año de edad sin cardiopatías congénitas. Otra parte a nuestro favor. Si la anatomía y la fisiología son las mismas, nos quedamos tranquilos porque son temas que ya vimos, pero que vamos a repasar. Insuficiencia cardíaca es un tema clásico de segundo año cuando vieron cuidados enfermeros del adulto 1, ¿sí? Este tema lo pregunto. Yo ya a ustedes ya no los veo porque estoy mirando la página de Moodle. ¿Vieron insuficiencia cardíaca en segundo año, primer cuatrimestre? Sí, profe, sí vimos. Bien, sí. Me imagino porque ahí está, ustedes tienen un excelente enfermero en cardiovascular, que es el profesor Hugo Carrasco, ¿sí? Que fue por mucho tiempo supervisor del área de recuperación cardiovascular del Instituto Cardiovascular Buenos Aires, ¿sí? Entonces tuvieron un excelente docente en el área. Así que nosotros vamos a tomar la insuficiencia cardíaca, que es la misma que la del adulto, ¿sí? Entonces, es importante que saquemos la ouija, ¿sí? Para buscar lo que habíamos aprendido, ¿sí? Y lo que no se aprendió, lo vamos a aprender. Y es muy importante que pregunten las dudas y consultas, porque el próximo examen, estos temas ya, el próximo examen, esto está, ¿sí? Hay mucha anatomía, hay mucha fisiología, ¿sí? Entonces, pregunten dudas y consultas, porque si no, el examen lo van a sentir como muy agobiante en cosas que son saberes previos, ¿sí? Es decir, ustedes no pueden decir, a mí nadie me explicó que el corazón tenía un ciclo cardíaco, porque ustedes tienen aprobadas ciencias biológicas y eso está en el programa. Ahora, si tu profesor no lo dio, bueno, reclamarle a ese profesor, hacer una nota, así, yo me saqué un 9 porque sé más o menos cómo viene la cosa, pero nunca me explicaron esto. Entonces, como les decía recién, hay que saber conducir los reclamos y a quién le reclamo los problemas que pueda tener. Entonces, insuficiencia cardíaca, anatomía y fisiología, hay que tratar de sacar esa ouija mental y que vengan esos fantasmas del año pasado para traerme nuevamente eso que quizás olvidé. Si no lo olvidé, buenísimo. Si no me lo enseñaron, cosa que segundo no dudo que haya sido así, pero otro año sí, el primero, lo pregunto ahora, ¿sí? Ahora. Es el mejor momento. Es como estar en el aula y decir, no, digo, mira, explicaste precarga, pero volverlo a explicar, volvérmelo a decir, pues no lo entendí como lo explicaste. Entonces buscamos la forma, ¿sí? Este es el mejor momento, ¿sí? Después, si vos seguís sin entenderlo, me llamás y lo charlamos, ¿sí? Me mandás un audio y yo te lo respondo. Pero bueno, aprovechemos la presencialidad que es mejor y es el mejor momento para ustedes y para mí, para no robarnos más tiempo. Bien, vamos a empezar con la insuficiencia cardíaca. Recuerden que una manera de definir cualquier insuficiencia, ¿cuál fue lo que yo siempre les digo que sirve para definir una insuficiencia? Saber qué. Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo más importante? Es decir, ¿cómo vos podés definir la insuficiencia de un órgano sin ni siquiera saber clínica médica? Lo vimos en renal hace, no sé, poquito. Hace 3 semanas atrás yo les di insuficiencia renal y vimos cómo explicábamos y siempre les digo lo mismo. Si saben esto, le ponen algo adelante y ya tienen la definición. Su funcionamiento, profe. Claro, totalmente. Su funcionamiento, sus funciones. ¿Sí? Eso es un as que tenés siempre sobre la mano. Pero ¿qué necesitas?
saber la fisiología. Si tu fisiología no fue la mejor, ¿sí? Obviamente vas a estar en problemas. Entonces, a partir de saber las funciones normales de un órgano, vos le anteponés como un gran prefijo, es la insuficiencia o la incapacidad de el corazón, el riñón, el intestino, el hígado, de promover las siguientes funciones. ¿Sí? Y ahí ya has podido definir lo que es la insuficiencia. Si yo sé que el corazón tiene como función primordial, ¿sí?, actuar como una bomba contráctil y mantener un gasto cardíaco o volumen minuto adecuado a las necesidades metabólicas del organismo, ¿sí?, una insuficiencia cardíaca, ¿qué es? Es la incapacidad del corazón o el miocardio, nosotros ya vamos a hablar miocardio, porque es el miocardio. ¿Por qué yo voy a usar mucho más la palabra miocardio, como usan los cardiólogos, los enfermeros cardiólogos, y no tanto el corazón? A ver, ¿por qué voy a usar tanto la palabra miocardio? Porque habla del músculo cardíaco. Bien, el corazón tiene 3 músculos. ¿Por qué yo hablo de esos 3 músculos? Hablo tanto del miocardio. Me imagino que es, profe, porque, digamos, nosotros ya tenemos que manejar un lenguaje más técnico o más acorde a lo que es nuestra profesión, y el corazón lo dice cualquiera, digamos. Bien, bien, acepto eso, pero yo pregunto, de los 3 músculos, ¿por qué hablo del miocardio y no digo pericardio o endocardio? Porque es ¿Por el qué que tiene el funcionamiento para bombearles y realizar el riego sanguíneo a todos los sistemas. Bueno, eso, todo lo que dijiste, vamos a decir que está bien, pero como que alguien me lo dijo que nunca tocó la anatomía y la fisiología. ¿Sí? Ya no podemos decir que bombea, que manda sangre, porque si no parece que fuera un delivery el corazón. Entonces, está bien lo que dijo esa colega, que no sé ni quién es, porque yo no los veo. Pero vamos, como dijo la otra colega, ya tengo que poder expresarme de una manera con más propiedad. Y la propiedad te lo da la lectura de los textos, escuchar al profesor, siempre y cuando el profesor hable bien, obviamente, ¿no? Yo lo que trato a veces es mostrarle lo mal que hablamos y lo bien que podemos hablar, ¿sí? Entonces, ya corazón no vamos a decir, vamos a hablar más del miocardio. ¿Y por qué usamos el término miocardio? Porque es el músculo del corazón, ¿sí?, que sobrelleva la función contráctil más importante, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí está la respuesta. Fíjense que yo no usé ni la palabra bombeo, ¿sí?, porque digo contractibilidad, ¿sí? Sí, otro sinónimo de bombeo, ¿sí?, porque no es una bomba de agua, es decir, sí, el corazón es una bomba aspirativa y expelente de volumen minuto. ¿Ven la diferencia? Es una bomba aspirativa porque aspira el retorno venoso y expelente porque expulsa vía ventrículos sangre continuamente. ¿Se entienden cómo podemos ir hablando con un poco más de propiedad? Entonces, el miocardio, porque es el músculo contráctil del corazón, es donde están puestas todas las fichas para que tu corazón ande, ¿sí? Vos podés tener una pericarditis y obviamente tener una insuficiencia cardíaca restrictiva, ¿sí? Digamos, el pericardio que recubre el corazón, que es como una pleura de los pulmones, si eso se pone rígido por un proceso inflamatorio, como una... ay, como una... Ay, se me fue la palabra que dije recién. Bueno, ahora me va a venir. Por ejemplo, cuando tienen un taponamiento cardíaco, ¿sí? Ahí está, una pericarditis. Cuando tienen, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, ¿qué era un taponamiento cardíaco? ¿Qué se acuerdan que les explicó Hugo Carrasco? Taponamiento cardíaco. Siempre lo explica él porque es un problema que tenemos en la cirugía cardiovascular. Así que lo habrán visto seguramente en Cuidados Enfermeros de Adulto 2, que es cuando hay sangre, ¿sí?, que se acumula absolutamente inapropiadamente entre las capas o membranas
pericárdicas. Entonces, eso se llama taponamiento cardíaco, ¿sí? Restringe la contracción cardíaca y obviamente al paciente lo pone en insuficiencia cardíaca restrictiva, porque lo restringe, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense que si bien puedo tener una pericarditis o una endocarditis, que es el músculo más interno, el problema está en la contractibilidad que el miocardio sobrelleva. Por eso el término corazón no lo usamos tanto y hablamos siempre de miocardio. Infarto agudo de miocardio. Eso no, nadie dice infarto agudo del corazón. No, infarto agudo del miocardio. Miocarditis, miocardiopatía dilatada. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la importancia de un tejido muscular se apropia del órgano en su totalidad. Bien, ¿se entendió esta parte? ¿Por qué vamos a hablar de miocardio? Necesito por lo menos un sí o un no. Si es un no, lo vuelvo a explicar. Si es un sí, continúo. Sí, profesor. Bien, gracias. Y hemos entendido entonces que la insuficiencia cardíaca es la insuficiencia que tiene el corazón como bomba aspirativa o expelente en mantener un adecuado gasto cardíaco o volumen minuto, que es lo mismo. Gasto cardíaco y volumen minuto es lo mismo, son sinónimos. ¿Sí? También puedo decir que la insuficiencia cardíaca es un estado fisiopatológico donde el miocardio es incapaz de mantener, ¿sí?, su función aspirativa expelente como bomba contráctil y mantener un gasto cardíaco o volumen minuto adecuado. ¿Ves? Montón de formas de decir, pero siempre usando palabras con propiedad y unidas, ¿no? El gasto cardíaco, recuerden que es el volumen de sangre que ambos ventrículos, derecho e izquierdo, sacan por minuto, ¿sí? La fórmula, ¿sí?, del volumen minuto es el volumen sistólico, y yo digo, ¿qué es el volumen sistólico? Pregunto, esto es fisiología pura. Volumen sistólico. ¿Qué será el volumen sistólico? El volumen que se eyecta por los ventrículos en la sístole. Muy bien, gracias, excelente. Entonces, la fórmula dice, esa sangre que sale de cada ventrículo con cada contracción, por eso se llama volumen sistólico, sístole es contracción, multiplicado por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, si vos multiplicás lo que eyecta el corazón por cada latido por la frecuencia cardíaca, tenés el volumen minuto. Eso nosotros no lo podemos valorar, no sé, palpando ni auscultando. Se puede valorar de dos formas. Ecocardiográficamente, ¿sí?, cuando te hacen un ecodoppler a color cardíaco, o bien con un catéter en la arteria pulmonar. ¿Sí? Eso vamos a ver más adelante, que es el catéter de Swans-Huygens. Swans-Huygens. Pero es una cosa que yo no puedo medir si no hay una forma, entonces, de monitorización ecocardiográfica o por cateterismo, ¿sí? No la puedo medir como si fuera el pulso, que palpo, que ausculto, no. Pero sabemos un rango aproximado, que un adulto de aproximadamente entre 1,65 m y 1,75 m, ¿sí?, de altura, y un peso entre los 65 y 75, tienen un volumen minuto o gasto cardíaco entre 5 a 7 litros por minuto, ¿sí? Recuerden eso, que es importante. Hay un par de preguntas en el parcial que pregunta, ¿qué es el gasto cardíaco? ¿Cuál es la fórmula? ¿Sí? Y si yo quiero más precisión, que es la que usamos en pediatría, esto también es pregunta de parcial, ¿sí?, la fórmula que más mira el volumen o gasto cardíaco en la infancia es el cálculo de lo que se llama el índice cardíaco. Disculpe que está sonando el teléfono de casa. Bueno, sigo, pero me escuchan, ¿no? Más allá que está sonando ese teléfono. Sí, profe, se escucha. Bien, bien, ya van a cortar. Entonces, el índice cardíaco, si el gasto cardíaco sirve mucho para el adulto, para el niño también. Pero ¿cuál es el problema? Como yo recién decía, el gasto y el volumen cardíaco, sus rangos de normalidad están muy sujetos a mi altura y a un peso determinado, ¿sí?, que es casi lo que todos los adultos miden y es casi todo lo que los adultos pesan.
Pero ¿qué pasa en los niños? Sí, que el niño va creciendo. Yo tengo un niño de 50 centímetros, su gasto cardíaco no es lo mismo que un chico que ya mide 1,20 m y pesa, no sé, 40 kilos, 50 kilos, ¿sí? Entonces, para esas diferencias, ¿qué hacemos? Calculamos el índice cardíaco. Y el índice cardíaco es tomar el gasto cardíaco y supeditarlo a la superficie corporal del niño, ¿sí? Entonces, cuando a ustedes le pregunten en un parcial, en un recuperatorio, o en un final oral, o en las prácticas, que vamos a tener el año que viene, si Dios quiere, y le digan cómo se mide el gasto cardíaco en la infancia para tener más precisión. Y ustedes van a decir, calculando el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco supeditado a la superficie corporal del niño. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Fisiopatología. El miocardio funciona entonces, como decíamos, como una bomba cuya eficiencia es directamente proporcional, ¿sí? Digamos, que depende de la precarga y de la poscarga, ¿sí? Entonces, el corazón, el miocardio, funciona como bomba aspirativa y expelente y mantiene un gasto cardíaco adecuado en ustedes, en mí, en un chico de 1 año o un adulto de 90, proporcionalmente a los conceptos de precarga y poscarga. Es decir, precarga como volumen de llenado auricular y ventricular, ¿sí? E inversamente proporcional a la resistencia que opone la poscarga. Ahora lo voy a explicar esto. Pero esto recuerden que también es pregunta examen porque es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Entonces, el miocardio mantiene esa eficiencia del gasto cardíaco proporcionalmente con la sangre que le llega, ¿sí? Pero inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí?, que le oponen principalmente las paredes ventriculares y, más aún, las arterias en su porción más pequeñita, ¿sí? Ahora lo voy a volver a explicar cuando leamos precarga, poscarga, y van a ver que ahora se va a entender mejor. La precarga, ¿sí?, se entiende como la fuerza que distiende las paredes del ventrículo al final de la diástole, ¿sí? ¿La diástole qué es? Es el momento cuando los ventrículos se relajaron y se dejan llenar de sangre, ¿sí? A la espera de la sístole o contracción después. Entonces, ¿por qué dice que es la fuerza que distiende? Porque es la sangre que pasa de la aurícula al ventrículo con fuerza y llena los ventrículos, ¿sí? Esa precarga, como decíamos, necesita la proporcionalidad del retorno venoso. Si yo tengo un retorno venoso adecuado, esa precarga va a entrar con fuerza y va a llenar a los ventrículos. Si es un retorno en déficit, no lo va a llenar y por lo tanto el gasto cardíaco va a ser más bajito. O puede pasar al revés, como va a pasar con la insuficiencia izquierda, que tengo un ventrículo que ha perdido capacidad contráctil, le llega el retorno venoso de de la aurícula izquierda, y el ventrículo izquierdo dice, yo no sé qué hacer con toda esta sangre. Entonces, la expulsa, la eyecta inadecuadamente a la sangre del ventrículo, a la aorta, y el gasto cardíaco es bajito, ¿sí? Entonces tengo insuficiencia cardíaca porque o llega poca sangre o ya el ventrículo izquierdo perdió fuerza para sacarse esa sangre que le entró. La precarga, entonces, se empieza a entender como es el volumen que hay al final de la diástole, ¿sí? Volumen que hay al final de la diástole, es decir, la sangre que está en los ventrículos hasta el último momento donde el ventrículo descansó, se dejó dilatar, dijo, oh, descanso, me lleno de sangre. Y luego, ¡pum!, contrae, ¿sí? Directamente, ¿sí?, la precarga se define siempre desde el ventrículo izquierdo. Digamos que toda la atención siempre está puesta en el ventrículo izquierdo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué toda la atención de la cardiología está puesta en el ventrículo izquierdo?
les pregunto a ustedes, ¿por qué toda la tensión nerviosa siempre está sobre el ventrículo izquierdo? Respondemos un par de cositas más y hacemos un primer descanso. Hoy vieron que la clase es de 9 a 11. ¿Por qué miramos tanto al ventrículo izquierdo y al vecino ni bolilla le damos casi? Porque hace la inyección al sistema circulatorio. Bueno, yo pregunto, el ventrículo derecho también saca sangre al sistema circulatorio. Entonces estarían como iguales. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pregunta, ¿qué se inicia en el ventrículo izquierdo? ¿Qué circulación? Fíjate que nos estamos yendo a anatomía del primer año. Se inicia la circulación mayor. Claro, por eso ponemos tanta atención al ventrículo izquierdo, porque es el que inicia la circulación mayor o sistémica, ¿sí? El ventrículo derecho inicia la circulación pulmonar o menor, es un recorrido de centímetros. En cambio, el otro tiene metros y metros de arterias, ¿sí? Y que para colmo a veces ofrecen resistencia o fuerza contra esa contracción que la poscarga. Entonces yo decía, yo no puedo medir lo que pasa en el ventrículo izquierdo, no me puedo meter en el ventrículo izquierdo. Lo más cerca que puedo hacer, y miren que estas son preguntas de parcial, porque te pueden preguntar, ¿cómo se puede monitorizar la precarga izquierda? Bueno, como tal, la precarga izquierda, que está en el ventrículo izquierdo, directamente en el ventrículo izquierdo no puedo, pero hay un lugar que se acerca, que es la aurícula izquierda. Entonces, hay cirugías cardiovasculares donde les ponemos un catéter, bueno, lo pone el cirujano, un catéter muy chiquitito adentro de la aurícula izquierda. Entonces, ahí vas a saber cuánta presión llega la sangre que retorna de las venas pulmonares. Y es lo más cerca que estás de conocer la precarga del ventrículo izquierdo. ¿Se entendió eso? Porque miren que eso es pregunta del parcial que van a tener del 10. Y del recuperatorio al que le toque. Sí, profe. Muy bien. La forma indirecta que yo tengo para medir lo que está pasando en las cámaras izquierdas, pues yo digo, che, mi paciente no tiene un catéter en la aurícula izquierda. ¿Puedo del lado derecho medir algo parecido? Sí. ¿Qué es lo que puede ayudarme? Cuando tengo un catéter central que queda alojado en, por ejemplo, la vena subclavia o la vena yugular interna. O a veces a la aurícula derecha. ¿Qué es eso que yo puedo medir y que indirectamente te está hablando de lo que pasa del lado izquierdo con la precarga? La PVC, profe. Muy bien, gracias. La presión venosa central, cuando ustedes la midan, ¿sí? O si la han medido, están valorando indirectamente la precarga del lado izquierdo, ¿sí? Es indirecta, pero está cerca. Los valores de presión venosa central, ¿sí? Es entre 2 a 4 o 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Si está por debajo de 2, al paciente le estaría faltando retorno. Es decir, son pacientes que uno dice que tiene un déficit circulatorio. En cambio, si la PVC es mayor a 6 milímetros de mercurio, es lo contrario. ¿Cómo estará ese paciente? Yo digo, che, tiene una PVC de 12. ¿Estará deshidratado como estaba el caso anterior que tiene una PVC de 1 o de 0? Hipervolémico. Claro, está sobrehidratado, hipervolémico, hiperdinámico. Son todas formas que tienen de decir lo mismo. Usted tiene que saber, porque si mañana te toca cardio, este paciente está hiperdinámico. Es lo mismo que decir sobrehidratado, ¿sí? A ver, ¿alguien más entró? Buenísimo. Entonces, eso ya vimos ya sé lo que es la precarga, cómo la puedo medir directamente, cómo la puedo medir indirectamente. Para irnos antes al primer recreo, nos queda la poscarga, ¿sí? Que es como una prima hermana. Que esto es lo que indirectamente proporcional afecta el gasto cardíaco. La poscarga, ¿sí? Se define, ¿sí? Como la resistencia
que oponen, escuchen, que oponen los propios ventrículos al vaciado sistólico, pero la resistencia que más me interesa es la resistencia vascular periférica. Es decir, la resistencia que oponen las arterias en su expresión más pequeñita, las arteriolas, ¿sí? Entonces, vuelvo a explicar. La poscarga es, por un lado, la fuerza o resistencia que oponen las paredes de los propios ventrículos para inyectar sangre, ¿sí? Se relajaron para recibir la sangre, pero a veces se resisten a la contracción. Pero la resistencia que a mí más me interesa, que está dentro del concepto de poscarga, es la resistencia vascular periférica, RVP, que es la resistencia que oponen las arteriolas, ¿sí? Una vez inyectada la sangre. Y yo pregunto, ¿tengo alguna forma de medir la resistencia que oponen las arterias a nivel periférico? Con la tensión arterial. Excelente. Cada vez que ustedes están midiendo la tensión arterial como método no invasivo o la presión arterial como método invasivo, están valorando la poscarga, la resistencia vascular periférica. Y si yo aumento esa poscarga, el corazón va a tener que hacer mucha fuerza y cuanto más fuerza hace, entra en insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entendió el concepto de precarga y poscarga? ¿Cómo puedo medirlo directa e indirectamente? Sí, profe. Muy bien. Vuelvo a nuestra página, paro de grabar y nos vamos a tomar unos 5 minutitos de